Abrimos este nuevo bloque con la presencia de Susana Rueda. ¿Cómo andas, Su? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. me alegra bien. mucho. Un gusto volver a este estudio. Sí. Queridos compañeros, que hacía mucho que no veía. Trabajaste acá, formaste parte de esta casa durante mucho tiempo. Durante muchos años. Sí. Bertone ya estaba. Sí, Bertone. Yo creo que Bertone apareció Cablevisión y ya estaba Bertone. Sí, estaba adentro. en los cimientos. Claro, forma parte de la estructura edilicia, el cabezón. Pero nosotros estábamos, cuando se hizo el noticiero, digamos, yo empecé prácticamente con el noticiero, no recuerdo bien, pero recuerdo que empezamos haciendo noticias y después hicimos un par de programas más, pero en el noticiero casi desde el principio, me parece. Y qué diferente que eran esas noticias en relación a las que hay que contar hoy. Sí. Es terrible, ¿eh? Sí. ¿Cómo cambió? Es terrible y es tremendamente doloroso, digamos. A veces yo entiendo porque nosotros, incluso cuando hacíamos el programa de la mañana en Canal 5, hacíamos un enorme esfuerzo por no abrumar a la gente con las noticias vinculadas con inseguridad y con sangre, aunque había cosas que obviamente pasábamos, pero como la gente recién se levantaba, y ahora veo que es muy difícil, o directamente sacás el tema de la agenda de la mañana, o no lo podés evitar, porque... ¿Y cómo impacta en el la noticia Consejo? diaria. ¿Cómo impacta esto en el Consejo? Y con esta cosa que vemos de impotencia, tanto en el legislativo como en el ejecutivo local, de depender mucho de otras fuerzas, ¿no? Provincial, nacional, y como que no se puede hacer mucho tampoco. Y sí, cuando vos tenés una municipalidad de la dimensión que tiene Rosario, conducida por una fuerza que es, lamentablemente, es adversaria a nivel electoral de la fuerza que conduce a nivel provincial y la fuerza que conduce a nivel nacional, se hace todo más complejo. Nosotros lo vivimos del Frente Progresista durante muchos años, cuando el peronismo gobernó esta provincia. La ciudad funcionó mucho mejor cuando articulábamos con el gobierno provincial. Esto tiene que ver con la mezquindad política que lamentablemente parece enquistada en las fuerzas políticas y no se puede manejar. Y bueno, y ahora también pasó que no hace falta que le explique demasiado a los rosarinos. No. La ciudad parece ser víctima de una desidia absolutamente inexplicable por parte del gobierno provincial. Esto independientemente, el gobierno provincial es de lo peorcito que se ha visto en la historia de Santa Fe, pero además a nivel nacional. Es un gobierno pero muy malo. Yo, por supuesto que no lo voté, pero aún así me sorprende la paralización que tiene Santa Fe y la paralización a la que ha sometido a todos los programas y planes del progresismo que funcionaban, inclusive en el control de la inseguridad. Pero, Perotti se encargó de demoler todas las políticas públicas que había encarado el Frente Progresista y que habían funcionado, inclusive, insisto, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito social, de control de la inseguridad. Pero bueno, es muy difícil manejar Rosario en este contexto cuando un gobierno provincial niega los problemas que existen en Rosario, además, como si negara la ciudad. Porque bueno, cuando vos comparás los presupuestos, la afectación en Rafaela, la afectación en obra pública en el resto de la provincia y específicamente en Rafaela, vinculado con lo que pasa en Rosario, que es el centro urbano más importante de la provincia, pues decís, bueno, ni a propósito, digamos. Y la mayor parte de la población. Vos fíjate que en el departamento de Rosario vive 1/3 de los ciudadanos de Santa Fe, de los habitantes de Santa Fe. Es muy difícil de entender, pero bueno. A eso me refiero. Es difícil de entender porque lo pagás con votos. Sí. Más allá que en la provincia obviamente no hay reelección, que ese es un tema que estaría bueno rever alguna vez, con la bendita reforma de la Constitución, que es muy difícil de debatir. Pero digo, quien elijas para candidato a gobernador, la gente en Rosario lo va a pagar a eso después cuando haya que votar. Digo, hasta estratégicamente o electoralmente no es bueno lo que se está haciendo a nivel provincial, porque es como decir, Rosario es casi, no la mitad de la provincia, pero 1/3 y un poquito más también. Hay un cálculo que hace el peronismo habitualmente, que hasta ahora les ha funcionado bastante bien, que tiene que ver con un electorado cautivo del 30% en la ciudad de Rosario y en el resto de la provincia, que es como el peronismo, digamos, que está vinculado con las raíces del peronismo y que vota siempre peronismo. Excepto cuando parte del peronismo empezó a volcarse
hacia el progresismo, que en Claro. realidad un buen sector del peronismo progresista votó al socialismo y al Frente Progresista en 2 oportunidades. Pero bueno, después con el tema, con el discurso de Perotti de paz y orden, y que venía con fuerza y que venía a instalar la paz y el orden en la provincia, bueno, muchos creyeron en ese discurso y muchos, inclusive muchos sindicatos, ahora nos piden que volvamos, digamos. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Muchos Extrañan la sindicatos cláusula gatillo, Claro. extrañan todos los beneficios, extrañan las políticas de educación. Por ejemplo, yo recién vengo de un acto desarrollado en SADOP y se extraña muchísimo la impronta en educación, la ESI. Vamos a decirlo, sindicatos que le han soltado la mano al Frente Progresista, que hoy piden Totalmente, que vuelvan, sí, que vuelvan. Muchos sindicatos, yo creo que no lo dicen abiertamente, pero UPCN, muchos sindicatos que son de raíz peronista extrañan mucho negociar con, Claro. con los referentes progresistas. Sí. Te quiero... Porque, bueno, por ejemplo, Sí. yo creo que ANSAFE, después del descuento de los días de Perotti, ni hablar. Totalmente. Te quiero preguntar por ¿con qué consejo, en qué consejo estás trabajando? ¿Pueden superar la famosa grieta? Yo creo que en el consejo eso tanto no está, pero quiero que me expliques un poquito cómo se está trabajando y qué se puede hacer desde el consejo para tratar, no digo de solucionar este problema, pero al menos ser un amortiguador. Vos estás hablando de la inseguridad. Sí. Sí, en el Consejo hay una buena articulación, creo que en eso tuvo mucho que ver también María Eugenia, con esta articulación que hizo distintas fuerzas políticas para, estoy hablando de la presidenta del Consejo, Sí, María sí, Eugenia Schmuck, para evitar que a Pablo se le complique la gestión, porque está bastante abierto el panorama en el Consejo Municipal, nadie tiene la mayoría directa, entonces... si bien el interbloque del Frente Progresista tiene la mayoría en cuanto a la cantidad de concejales, pero hay que articular con otros bloques. Y eso se logra con mucho diálogo, mucho esfuerzo. Y con el tema de seguridad, desde el Consejo se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo una de las ordenanzas más importantes que la presenta el Ejecutivo el lunes, que tiene que ver con esta política para el control de las inversiones, Sí. conocida como antilavado, digamos, que bueno, llevó todo un trabajo en el Consejo Municipal y llevó un trabajo de muchos bloques articulados y que finalmente pudo ver la luz después de 4 o 5 meses de negociación. Lo mismo con el Código de Convivencia y lo mismo con esto que tiene que ver con las fotomultas. Bueno, ¿no? ¿cómo lo ves al sistema? Desde el Consejo se logró que haya cierta flexibilización. Yo lo digo abiertamente, estoy a favor. Creo que tenemos que manejar mejor, me parece, y si lo hacemos bien no nos van a cobrar multa. Pero bueno, entiendo que hay gente que está bastante disgustada con esto. Sí, yo creo que todos los sistemas son perfectibles, todos. Sí. Pero lo que tenemos que pensar los rosarinos son muchas cosas. Una, por ejemplo, cuando viajamos al exterior, los que pueden y han viajado al exterior, seguramente se habrán traído alguna multa sobre el lomo y multas en euros y muy caras y muy importantes. Y por lo tanto, vos vas con la recomendación, si vas de viaje, ojo cómo manejás, porque los controles son muy fuertes en todas las ciudades de Europa. Y después venimos acá, pedimos seguridad, pero cuando los controlados somos nosotros nos sentimos muy mal, no nos gusta. Y la seguridad vial es una parte importante de la seguridad. Yo daba ayer en el Consejo unos datos que son contundentes. En 9 meses, de enero hasta septiembre, se atendieron en las guardias de los hospitales, de los efectores municipales, 3.600 heridos por accidentes viales, por siniestros viales. Y se atendieron en el mismo periodo 1.100 heridos de arma de fuego y de arma blanca, o sea, vinculadas con hechos de violencia urbana, vamos a decir. La tercera parte. Esto no quiere decir que a nosotros no nos tiene que preocupar la inseguridad. Estamos todos muy preocupados por eso. Pero con respecto a la cantidad de heridos y de muertes en siniestros viales, es muy importante el impacto que tiene esto sobre la salud pública y sobre la vida de los ciudadanos, sobre la vida de los que vivimos en Rosario, porque si cualquier familiar tiene un siniestro vial, resulta herido, a partir de ahí nosotros empezamos a tomar conciencia. De hecho, una de las organizaciones más importantes, que es Compromiso Vial, se formó con familiares de víctimas de siniestros viales y hacen un trabajo impecable en la concientización. Las multas o el sistema de fotomultas tiene que ver con eso. Totalmente. La velocidad tiene un impacto altísimo en la muerte. Si es fatal o no es fatal. Claro. Y agrego un dato, de estos 3.000 que vos decís, los que son accidentes en moto
casi todo de La mayoría. politraumatismo para arriba. La siniestralidad en moto es una de las causas más importantes, la más importante en la muerte joven, Claro. en la muerte de niños y de adolescentes hasta los 30 años. Es el impacto más importante en la muerte joven, mucho más que la inseguridad por violencia urbana, ¿no? Por eso es tan importante la seguridad vial. Y a partir de ahí, bueno, las cámaras también permiten, por eso el convenio firmado con el EBPA, identificar patentes, identificar motos con pedido de captura, y esto es importante, tiene un impacto muy fuerte en la seguridad. Lo decía ayer uno de los concejales con respecto al impacto que se logró en Capital Federal, ¿no? Te quiero preguntar por algo que yo anticipé hace un ratito, nada más, por esta cuestión social que está sucediendo de los capos narcos que están presos, detenidos, que eso sería para debatir si están bien cuidados adentro de la cárcel o no, pero las mujeres que empezaron a tener un rol más activo en las bandas y al mismo tiempo quedan más expuestas a la inseguridad y empiezan a pagarlo con la vida, ¿no? Esto es así, está pasando. Yo voy a tratar de ser breve en la respuesta porque sé que el tiempo es tirano en televisión. Está muy bien, algo sabés de tele. Sí. Pero bueno, en concreto, a ver, nosotros tenemos en Rosario los últimos índices de pobreza marcan un descenso, pero hasta hace poco tiempo era el 41%. El 41% de pobreza. Del 41%, el 20% son niños de entre 0 y 15 años. 0 y 15 años, el 20% de la población de Rosario es pobre y son niños. Si vos te fijás, lo que ha crecido los hogares con jefatura femenina en estos últimos 20 años ha sido escalofriante. Teníamos antes, hace 20 años, un 15% de los hogares pobres tenía jefatura femenina. Ahora eso ascendió a más del 50%. ¿Qué es la jefatura? La jefatura de hogar femenina es que un hogar está liderado por un matrimonio con hijos. El hombre desapareció. El hombre desapareció. Se fue porque dejaron embarazadas a sus parejas y se fueron, o están presos. O lo mataron. Ese es otro, lo mataron, claro. Esa es otra opción. No sale desastre. Ese impacto tan fuerte en las mujeres y por lo tanto en los niños, el Estado no lo ve, no lo ve. Cuando yo empecé a hacer campaña me daba cuenta que las que venían a reclamar a los merenderos, a los comedores, eran mujeres con chicos. Entonces cuando les empezaba a preguntar, viste que los periodistas somos preguntones, me enteraba que estaban solas, que son jefas de hogar. Entonces que lo único que tienen la mayoría son la asignación universal por hijo y nada más, y algún otro changuita que podían hacer en casa, porque no tiene quien les cuide a los chicos y no tienen educación para conseguir trabajo. Entonces, esas mujeres deberían terminar la secundaria, deberían capacitarse en algún oficio, deberían poder trabajar, pero es imposible porque no tienen quien le cuide a los chicos. Por eso nosotros presentamos un proyecto cuando entramos al Consejo de centros de cuidado y capacitación. De cuidado para que los niños de entre 45 días y 4 años estén bien cuidados y de capacitación para sus madres. Esto requiere un presupuesto enorme. Hace 2 años y 8 meses lo presenté, esto no salió, está en la Comisión de Presupuesto y ahora estamos viendo cómo esas mujeres se están ocupando de buscar un trabajo en el ámbito. Muchas mujeres, no digo todas, pero estamos viendo cómo crecen las víctimas femeninas de homicidios vinculados con la violencia urbana. Porque tenían un búnker en su casa, porque tenían un microemprendimiento delegado por su compañero que está en la cárcel, y bueno, y a partir de ahí la violencia crece. Yo no te digo que justifiquemos todo, pero digo, a veces esas mujeres no tienen salida. Pongámonos el Estado las dejó solas. Pongámonos en el lugar de esa mujer que el que manejaba todo lo metieron preso y tiene que empezar a resolver cosas y no la matan, porque eso también pasa, porque el otro está preso, le debe plata al resto. ¿Cómo le das de comer a tus hijos, Nacho? Vos no estás capacitada, no tenés quien te cuide a los chicos, no tenés dónde trabajar. ¿Cómo le das de comer a tus hijos? Entonces es muy complejo. Por eso digo, es el núcleo duro de la pobreza y sabemos que la pobreza y la desigualdad son el núcleo duro del narcotráfico y de la violencia urbana. Entonces es muy importante que nosotros como Estado empecemos a ver ese problema y empecemos a atenderlo. Porque si no, después vienen los pibes, esos pibes que de 5 años a 15 están en la calle, están solos o no tienen un matrimonio, una familia que los controle, que los acompañe en su crecimiento, que los lleve a la escuela. Esos pibes
pueden ser Sí. la mano de obra Y del sí. narcotráfico de dentro de 5 o 10 años. O menos. Entonces tenemos que abordar ese problema urgente. Bueno,